Bien, buenas. Vamos a resolver en este vídeo un ejercicio de triángulo, de geometría analítica, en este caso de triángulo, ¿vale? Bien, me dicen que tenemos un triángulo formado por puntos O, A y B, ¿vale? Que yo ya lo he representado allí. Consejo, pues lo suyo es representarlo porque así más o menos tenemos una idea de cómo es el triángulo, si es rectángulo, si es isósceles, si cuál va a ser la base, cuál va a ser la altura, o sea, todo lo que tengamos que utilizar de las dimensiones del triángulo o de los ángulos del triángulo, pues lo vemos más claro si vemos el triángulo que es, ¿vale? Entonces yo lo he representado allí, ¿vale? El punto O, el punto A y el punto B, y me preguntan el área y el perímetro de aquel triángulo, ¿vale? Bien, pues lo primero que hay que tener claro es cómo se calcula el área y el perímetro de un triángulo. El área es base por altura entre dos, que también se podría hacer por la fórmula de Herón, ¿no? Y el perímetro es la suma de todos los lados. Pues si os parece, vamos a empezar por aquí porque lo que voy a hacer es calcular la suma de todos los lados, ¿vale? Vamos a calcular el lado OA, el lado OB, el lado AB, sus dimensiones. ¿Cuánto miden? Pues, ¿cómo calculamos lo que mide el lado OA? Pues midiendo lo que mide el segmento OA, son 2 puntos, y eso viene dado por el módulo del vector que los une, ¿vale? O sea, nosotros lo que vamos a hacer va a ser calcular este vector, calcular el vector OB y calcular el vector AB o BA, lo mismo, ¿vale? Da igual, y ver cuánto miden los tres. La suma de los tres me dará el perímetro, ¿vale? Pues vamos a hacer eso. Vamos a calcular cuánto vale el vector OA, que en este caso es muy sencillo porque a las coordenadas del punto final le resto la de inicial, o sea, a este le quito 4 menos 0, que saldría 4, y 2 menos 0, que sale 2, ¿vale? Eso es muy sencillo porque coincide con el punto A. Bien, por otro lado vamos a calcular cuánto vale OB, pues lo mismo, a las coordenadas de B le quitamos las de A, pues 6 menos 0, 6, ¿no? Y menos 2, menos 0, menos 2. Y por último vamos a calcular el vector AB, pues el vector AB, ¿vale? A las coordenadas de B le quitamos las de A, pues sería 6 menos 4, me saldría 2, ¿no? Y menos 2, menos 2, menos 4. Bien, pues esos son los vectores que unen los tres puntos de ese triángulo. ¿Cuánto mide cada lado? Pues lo que hacemos es calcular el módulo de cada vector, ¿no? Calculamos el módulo de este vector, el módulo de este vector y el módulo de este vector. Bien, pues como siempre, ¿cómo se calcula el módulo de un vector? Cada una de las coordenadas al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? La suma de las coordenadas al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, ¿no? Pues 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, que si lo hacemos sale 16 más 4, raíz de 20. Pues eso es lo que mide el lado OA. Lo mismo hacemos con este, ¿no? 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, 36 más 4, 40, raíz de 40 unidades. Y por último, AB, pues el módulo de este vector, 2 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Sale 4 más 16, raíz de 20. Bien, pues simplemente el perímetro del triángulo sería la suma de los tres lados, ¿no? Este más este, ¿vale? Lo voy a poner ya directamente. Raíz de 20 más raíz de 40 más raíz de 20. O sea, raíz de 40 más 2 veces raíz de 20. Bien, esto se podría racionalizar, ¿vale? Podríamos sacar fuera de la raíz y demás, pero bueno, en este caso yo no lo voy a hacer, pero se podría hacer, ¿vale? Bien, pues ese sería el perímetro, no tiene más, ¿de acuerdo? Bien, y he hecho ante el perímetro porque para el área voy a necesitar seguramente algunos de estos vectores, ¿vale? Entonces la idea es la siguiente, el área va a ser base por altura entre 2, ¿no? Bien, pues lo que voy a hacer, voy a poner aquí la fórmula, base por altura entre 2. ¿Cuál va a ser la base del triángulo? Pues depende de cuál elijamos de base, tendremos una altura u otra. En este caso yo voy a elegir que esta va a ser la base, pues mi altura va a ser esta de aquí. Pues como si el triángulo este no lo pusiéramos recto aquí de pie, ¿no? Entonces esta es la base, esta es la altura. La base coincide con lo que mide OB, que ya lo hemos calculado, ¿vale? OB mide raíz de 40. Entonces yo ya esto lo tengo, la base vale raíz de 40. Me falta calcular la altura y dividirlo entre 2. ¿Cuál es la altura? Pues la distancia que hay desde este punto hasta este. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a calcular la distancia desde este punto
a este segmento, pero en un segmento no podemos calcular la distancia de un punto a segmento, sino la distancia a una recta. Pero lo que vamos a hacer es coger y calcular la recta que pasa por los puntos O y B. Cuando tenga esta recta, calcularemos la distancia de este punto a la recta, que será mi altura, y lo sustituiremos aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hallar, ¿vale? Lo voy a poner por aquí, hallamos la recta R. ¿Qué necesitamos nosotros para conocer la ecuación de una recta? Un punto, pues el punto me sirve el 0, 0, o también me serviría el punto B, el 6 menos 2. Y el vector director. ¿Cómo calculamos el vector director de una recta si conocemos dos puntos de la recta? Si conocemos dos puntos de la recta, el vector director va a ser, ¿no?, el vector que une esos dos puntos. O sea, el vector OB, que yo ya lo tengo calculado aquí, y vale 6 menos 2, ¿vale? Entonces, directamente ya tengo el vector director de la recta y tengo el punto. Vamos a poner la recta, en principio, en continuo. Continuo, recuerdo, x menos la coordenada del punto, x menos 0, que no haría falta ponerlo, ¿no? Y abajo la coordenada del vector director, la coordenada x del vector director. Y arriba, y menos 0 partido menos 2. Bien, y voy a expresar esta recta en general. ¿Por qué la expreso en general? Porque yo luego voy a tener que calcular la distancia del punto A a la recta R. Y para eso necesitamos tener la ecuación general de la recta para poder utilizar esta fórmula. Así se calcula la distancia de un punto a una recta. Bien, pues vamos a multiplicar en cruz, que sale menos 2x y igual a 6y. Y lo que voy a hacer es pasarlo todo para allá. Y ya tendría la recta R, que sería 2x pasa sumando, más 6y igual a 0. Pues esa es la ecuación R. Bien, pues como digo, la altura del triángulo va a coincidir con la distancia que hay desde el punto A a la recta R, que la vamos a calcular, como digo, con aquella fórmula de allí. Bien, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente en el numerador vamos a sustituir en la recta R el punto A. El punto A valía 4, 2. Lo vamos a sustituir aquí. Donde hay una X voy a poner un 4, donde hay una Y voy a poner un 2. O sea, 2 por 4 más 6 por 2. Aquí, como no hay C, no hay ningún número que sea distinto de 0, pues se queda así. Si no, habría que sumarle lo que vale a la C. Y en el denominador el módulo del vector normal de R, que es 2 al cuadrado y 6 al cuadrado, ¿vale? A y B al cuadrado. Pues sería 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Bien, pues esto sale 8 más 12, 20, valor absoluto de 20, que es 20, y abajo me sale raíz de 40, pues esto es la altura. Una vez que yo ya tengo la altura, lo sustituimos en la fórmula, que es esta, base por la altura, entre 2. Este y este se me va, ¿vale? Son iguales, y está uno en el numerador, otro en el denominador, y 20 entre 2, 10. 10 unidades al cuadrado, centímetro cuadrado, metro cuadrado, dependiendo de en qué me hayan dado la distancia entre los puntos, o sea, las coordenadas de los puntos, en qué unidades esté. Como aquí no han dado unidades, pues hablamos en general. Bien, pues eso es todo, ¿vale? El perímetro suma de todos los lados, el área, base por altura entre 2. Para calcular el área necesito la altura. Para calcular la altura, hallamos la recta de la base, que pasa por la base, ¿vale? Y calculamos la distancia del punto A a la recta R, que es lo que hemos hecho aquí, con esa fórmula. ¿Qué más cosas me podrían preguntar? Por ejemplo, yo puedo sacar varias conclusiones aquí. Una de ellas, por ejemplo, si os fijáis en la longitud de los lados, ¿cómo es aquel triángulo de allí si tiene dos lados iguales y uno desigual? Pues sería isósceles, ¿no? ¿Vale? Porque tiene dos lados iguales y uno desigual. Podría ser equilátero si tuviera los tres lados iguales, etc. Y otra conclusión o otra pregunta que me podrían hacer aquí es saber si ese triángulo es rectángulo. ¿Cómo sabemos si ese triángulo formado por esos puntos es rectángulo? Pues, ¿dónde podría ser? Pues en este caso, este no es recto, por lo que se ve en el dibujo, si lo he dibujado bien, este tampoco. Este es el que podría ser rectángulo en este caso, pero si yo no lo supiera porque no he hecho el dibujo, pues tendría que ver si hay dos vectores de estos tres que sean perpendiculares, porque si son perpendiculares forman 90 grados. En este caso, como digo, el OA y el AB, que son estos dos, ¿vale? Pues si vosotros multiplicáis, ¿no? Si multiplicamos este vector por este escalarmente,
¿qué va a ocurrir? Pues para ver si son perpendiculares, dos vectores son perpendiculares, ¿vale? O vamos a hacerlo de otra forma, dos vectores son perpendiculares cuando su producto escalar vale 0. O sea, si yo quiero saber si ese vector y este, el AB, son perpendiculares, lo que se tiene que cumplir es que su producto escalar valga 0. Si multiplicamos escalarmente esos dos vectores, que son el 4, 2 y el 2 menos 4, ¿qué va a ocurrir? Que sale, lo copiamos mal, este es 2, 4. 2 menos 4. Si este vale 2 menos 4, pues va a ocurrir que sale menos 8 más 8, 0. Como sale 0, los dos vectores son perpendiculares y por tanto este ángulo que hay aquí valdría 90 grados. O sea, si me preguntaran si ese triángulo es rectángulo, la respuesta sería que sí, porque hay dos vectores que son perpendiculares. ¿De acuerdo? Bien, pues eso sería una posible pregunta también que me podrían hacer en este ejercicio. Si no lo tengo dibujado, pues simplemente tendríamos que ver si estos dos son perpendiculares, si estos dos son perpendiculares o si estos dos son perpendiculares. ¿De acuerdo? Bien, pues un ejercicio de triángulo, ¿vale? Venga.